Ahí está el André. Ahí ahora se ve la presentación. No, Pancho. En mi pantalla dice que ya está compartida. Voy a salir, dejar de compartir y entrar de nuevo, a ver. Vamos de nuevo. Me decir el mensaje de error, vamos a ver ahora de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Bueno, como les decía, en sí mismo son disciplinas muy actuales la temática que vamos a estar viendo hoy, que son generales aplicadas a la viticultura, tanto la temática de sustentabilidad como lo que es la agricultura de precisión o obviamente nosotros adaptado a viticultura de precisión, que lo vamos a ir englobando, digamos, como temas más actuales que se han ido desarrollando y que cada vez se han ido potenciando más para la actividad profesional. Eh, Cuando hablamos de sustentabilidad vitivinícola, obviamente estamos englobando un montón de conceptos, como les decíamos, conceptos actuales discutidos más que nada a nivel de organizaciones internacionales y principalmente referidos a discusiones a través de la conservación del medio ambiente, pero que después se han ido ampliando y desarrollando conceptos y al aplicarlos a la vitivinicultura es ver la vitivinicultura justamente de una forma muy compleja, como lo hemos visto hasta ahora, obviamente, pero no solamente como un sistema productivo, sino como un sistema social, ¿sí? Un sistema que, abarcativo y que impacta en todos los estamentos de la sociedad y en el ambiente a su vez. Y la importancia del rol de los profesionales, que es lo que estamos ayudando, acompañando a que ustedes se formen como profesionales y profesionales conscientes, digamos, del ámbito en el que vivimos y de las situaciones actuales en las que vivimos, cosa de que podamos formar profesionales con criterio principalmente y con una visión holística, una visión completa de un panorama que si bien es productivo, digamos, principalmente, tiene su injerencia en todos los estamentos sociales, como decíamos, y con el medio ambiente. Entonces acá un poquito ese grado de complejidad o de ir agregando disciplinas a la viticultura, un poco está expresado en esta imagen desde lo que hablamos todo el tiempo de una producción primaria equilibrada, ¿sí? A esa misma producción, estarla llevando ese concepto de equilibrio, que lo hemos visto ampliamente, digamos, durante el cursado, ¿sí? Ese concepto de equilibrio, un equilibrio no solamente con su medio productivo en sí mismo, sino en equilibrio, como les digo, con el ambiente en general, el ambiente natural y el ambiente social que lo circunda, ¿sí? Para esto también hemos visto algunos pantallazos en los distintos sistemas productivos de lo que hablamos de diversificación de destinos. Cuando hablamos de diversificación tiene que ver con darle estabilidad justamente a esos sistemas productivos, sistemas económicos que al ir cambiando muchas veces las modas, llamémosle, y los criterios de consumo, van haciendo justamente que se abra un abanico distinto de destinos que podamos dar al sistema productivo en sí mismo vitícola. Y obviamente, mientras más diversificado, mientras más alternativas tengamos como producción de la viticultura, tiene que ver con este concepto de que en el tiempo se puede desarrollar sustentablemente, o ya vamos a ver estos conceptos que van significando cada uno, para poder ir ampliando justamente esos mercados por un lado y satisfacer al consumidor, que es otro fundamento principal obviamente de nosotros como actores productivos, ¿no? Hemos visto
muy por arriba, digamos, algo de lo que tiene que ver el impacto económico y laboral de nuestra viticultura, pero sabemos la importancia que tiene para nuestra región, es nuestra principal actividad económica desde el punto de vista agrícola en nuestra región, y lo es para muchas otras regiones, tanto de nuestro país como en el mundo. Y no dejar de lado justamente la importancia que ha llevado, digamos, ese peso económico que tiene nuestra viticultura al ámbito general social, digamos, los beneficios sociales desde lo laboral hasta todas las alternativas, digamos, y todos los ámbitos que tiene que ver con la diversificación, como decíamos recién, tanto de los destinos como de las actividades y las actividades conexas, digamos, a la viticultura en sí misma. Vamos a ver un pantallazo también de lo que es mercado vitivinícola a nivel mundial y cómo en el mundo justamente se va desarrollando y van haciendo justamente que nuestra actividad sea demandada justamente y cómo nos hemos ido insertando en esos mercados internacionales que le da justamente sustento, digamos, a nuestras producciones. Y en los últimos años el desarrollo del enoturismo como una actividad conexa, digamos, no es secundario, digamos, sino es fundamental justamente para validar y dar a conocer los productos nuestros, como ampliar justamente el espectro laboral, ya que las actividades derivadas de la viticultura a través del turismo, del conocimiento de nuestra región y de la importancia que ha tenido cada vez más las visitas a bodegas, las visitas a viñedos y lo demás, han hecho crecer en forma muy importante nuestra economía, ¿sí? Y obviamente todo esto englobado con un mejor conocimiento de nuestros viñedos para optimizar y eficientizar justamente esas producciones a través de la viticultura de precisión, y ya vamos a ver muy bien cómo incluso desde las definiciones de estos organismos internacionales ponen como pie fundamental a la viticultura de precisión como herramienta justamente para la sustentabilidad de la viticultura a nivel mundial y cómo nosotros tenemos que usarlo de herramienta para esto, ¿no? Desde justamente muchas de estas reuniones internacionales, principalmente en preocupación por el cuidado del medio ambiente, salieron estas primeras definiciones, de estas discusiones de palabras que ni siquiera estaban en el diccionario, en nuestra Real Academia Española, ¿sí? Y hablan justamente, o le trata de dar definiciones a lo que se viene conversando desde hace tiempo, como les digo, como eje en algunas de estas reuniones internacionales referidas al medio ambiente o al cuidado del medio ambiente principalmente. Se fueron dando distintas definiciones, una de las más importantes cuando queda enclavado este concepto de desarrollo sustentable es en el año 87, en donde habla justamente que ya no de un desarrollo económico solamente, sino que el desarrollo sustentable es aquel desarrollo que hace referencia a el sistema humano, digamos, a los sistemas humanizados, como es nuestra viticultura, ¿sí? Recordemos que es un agroecosistema, es artificial, es un sistema natural manejado por el hombre, ¿sí? Que debe satisfacer a las necesidades actuales, ¿sí? Esas necesidades, en primera instancia, vistas desde lo económico, pero también visto desde los otros aspectos, y sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento del futuro, de las generaciones futuras, ¿sí? Este concepto muy amplio, digamos, de desarrollo sustentable, es el que desde aquel año se fue barajando y pensándolo justamente en este concepto holístico de no ver solamente una producción como algo o un fin económico en sí mismo solamente, ¿sí? Entonces, desde aquí se empieza a estudiar las distintas dimensiones que tiene la sustentabilidad a través del concepto que vimos recién, y esas dimensiones justamente es la económica, la social y lo ambiental, pero no vista por separado, sino justamente ver las interacciones que ocurren hacia ellas. Y tanto analizar un sistema completo, ¿sí? Como podría ser un sistema vitivinícola con un fin determinado, un sistema productivo como lo hemos estado viendo hasta ahora, como
el análisis que se pueda llegar a hacer de cada actividad o de cada participación que se pueda tener en estas distintas escalas. Entonces, ya no es ver solamente con un fin o con una validación, por ejemplo, económica, de ver simplemente la rentabilidad de un viñedo o el beneficio o no de hacer cierta actividad o qué beneficio me puede traer marginalmente realizar algún cambio tecnológico o realizar una actividad simplemente, por ejemplo, una fertilización. Si yo fertilizo, cuánto gasto en hacer esa fertilización y qué beneficio tengo de incremento en la producción, por ejemplo. Sí, ese incremento marginal, antes era hablado solamente desde lo económico, y así como cualquier práctica se podría tomar de ejemplo de que era muy normal o muy común del estudio solamente desde el marco económico, ¿sí? Cuando tenemos en cuenta las otras dimensiones de la sustentabilidad, como hablábamos, ya se nos pone más complejo y ya pensamos, bueno, yo puedo hacer una actividad o puedo incrementar algún factor, ¿sí? Y ese costo y ese beneficio que tengo no solo económico, sino también tiene injerencia en los otros aspectos. Como les decía, la mayoría de estas discusiones aparecen desde el cuidado del medio ambiente, entonces en esa dimensión ambiental, ¿sí? Con este mismo ejemplo es, bueno, yo fertilizo, pero si fertilizo desmedidamente, aunque quizás económicamente ese margen me sea rentable, quizás estoy produciendo, por ejemplo, una salinización de las napas, una contaminación de las napas con fertilizantes. Entonces, cuando ya empiezo a pensarlo de esa manera, ya estoy viendo si la actividad es viable, no si solamente es rentable desde lo económico, ¿sí? Si ya estamos haciendo interactuar la dimensión ambiental y económica, estamos en un análisis de viabilidad de la actividad o de la acción que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, cuando encaramos el estudio de estas dos dimensiones, desde lo ambiental y lo económico, en esa interacción se habla de viabilidad. Una actividad es o no viable, ¿sí? Si trae o no beneficios, si son mejores los beneficios que los detrimentos que puede traer desde lo ambiental y desde lo económico, ¿sí? Así también, desde se empieza a analizar justamente la injerencia del ser humano y de los distintos actores que están en el ámbito vitícola, desde la misma gente que puede habitar, por ejemplo, en un viñedo, en el caso de un viñedo familiar, de un viticultor familiar o de un contratista, o simplemente un empleado que vive en ese mismo ambiente, como también de las personas que día a día van y vienen o entran del sistema, como podría ser un operario, un obrero, o incluso ustedes mismos como profesionales en el futuro, ¿sí? Que entren y salgan de ese sistema, ¿sí? Entonces ya cuando empezamos a analizar desde el punto de vista económico y social, esa repartición de factores, hablamos justamente de equidad, ¿sí? Una actividad es equitativa si trae beneficios justamente tanto a las personas como el beneficio económico al mismo sistema, ¿sí? Y si lo analizamos desde la órbita social y ambiental, hablamos de admisibilidad, ¿sí? Es admisible una acción o un factor de producción o el sistema en sí mismo completo si está en equilibrio entre lo social y el ambiente, ¿sí? Pero obviamente la idea es justamente siempre hacer interactuar las tres dimensiones, lo social, lo ambiental y económico, y cuando estamos hablando de que una práctica, nuevamente, o una actividad o el sistema completo es sustentable cuando están en equilibrio y tenemos en cuenta las tres dimensiones justamente de la sustentabilidad. Y cuando hablamos de sistema, justamente, es este sistema vitícola, ¿sí? Que obviamente un sistema en primera instancia con un fin económico, que tenga un beneficio económico, ¿sí? Para ya sea el propietario o los que vivan de ese sistema en sí mismo, en el que, como hemos visto por ahí en la teoría de sistemas, nosotros tenemos un sistema que es abierto, en donde interactúan distintos factores adentro de ese sistema. Perdón que se fue la imagen, ¿sí? Dentro de ese sistema, obviamente, tenemos el subsistema o un sistema en sí mismo, que es la planta de vid, ¿sí?
donde hemos estudiado desde lo fisiológico todas las acciones y actividades que tiene como ser vivo, ¿sí? Y todos los factores que interactúan para que podamos optimizar, ya sea en rendimiento o en calidad, esta producción, de los cuales el factor humano, ¿sí? La mano de obra, es uno de los factores que incide directamente. Obviamente la vid en nuestro ambiente no podría vivir en forma natural, sino que directamente es a través del ambiente que ha modificado el hombre justamente como actor principal. Y acá la maquinaria, la infraestructura, digamos, es fundamental también, simbolizado en este caso en maquinaria, pero todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con el sistema de sostén, la misma infraestructura de la finca, el sistema de riego y todo lo otro que tenga que ver con la parte tecnológica, cómo va interactuando, ¿sí? Para lograr, obviamente, el principal objetivo, que es ir transformando insumos, en nuestro caso, en producción de uva, en producción vendible, llamémosle, ya sea de uva en forma, como vimos la clase pasada, en un sistema productivo de uva en fresco, pero principalmente, como sabemos bien, para nuestros sistemas, en nuestro país, el mayor porcentaje de esta es una producción de uva con destino industrial, ¿sí? Que justamente hay que tener en cuenta todos esos factores de producción que hacemos interactuar para obtener el mejor beneficio, ya sea en cantidad y en calidad de esta producción de uva, ¿sí? Para esto justamente tenemos las distintas dimensiones, como hablábamos recién de la sustentabilidad para estudiar, el medio económico, que permanentemente, al ser un sistema abierto, el vitícola está interactuando y demandando permanentemente ese medio económico, ya sea desde lo financiero como de otros factores medibles desde la economía, ¿sí? Por supuesto, la interacción con el medio ambiente. Nuestra finca no termina en sus límites, simplemente en sus límites de alambrado, la interacción, sino que permanentemente va a estar demandando del medio factores de producción y liberando al medio también factores, ¿sí? O residuos de esos factores o derivados de esos factores, que justamente es donde tenemos que nosotros tratar de minimizar los impactos negativos de esa producción. Y sin olvidar el medio cultural, que justamente es la parte social también, como permanentemente está interactuando justamente nuestro sistema con este medio, y cada uno de los subsistemas como van entrando y saliendo, haciendo entradas y salidas, tanto de energía como de materiales, en esa interacción general con el medio, ¿sí? Y sin olvidarnos que en el medio hay alguien que tiene que comandar todo esto. Acá lo hemos simbolizado con un viñatero, ¿sí? También puede ser ustedes en el rol de técnicos, de profesionales en su momento, o el dueño de la propiedad. Son justamente los que tienen que comandar en este sistema antrópico, un sistema totalmente humanizado, pero con manejo permanente de factores ambientales y factores tecnológicos. Así como les decía, de estas discusiones en los distintos organismos, en el año 2004, la OIB también lleva la discusión de los términos de sustentabilidad y sostenibilidad a hacerlos aterrizar justamente a la vitivinicultura, ¿sí? Y obviamente, siguiendo los mismos parámetros, las discusiones de organismos internacionales, habla justamente de que es un enfoque, la vitivinicultura sostenible es un enfoque global, tanto del sistema de producción como de su transformación. Entonces habla también de la parte industrial o de industrialización de la materia prima de la uva, ¿sí? Y obviamente pone todos los factores que decíamos recién, todas las dimensiones, perdón, para el estudio de los factores, dándole importancia obviamente a la dimensión económica, ¿sí? Y no solamente de la estructura o de la establecimiento productivo en sí, sino a que habla de los territorios, ya que recuerden muy bien que el OIB también, principalmente, uno de sus principales objetivos es gestionar justamente sobre la viticultura a nivel territorial, dando pautas con lo que tiene que ver con las identificaciones geográficas o denominaciones de origen, ¿sí? Para justamente dar o avalar o validar esto, que la viticultura tiene en sí mismo una sostenibilidad en el tiempo de producciones de siglos,
relacionados con el ámbito cultural y que justamente le vino muy bien o le viene muy bien estudiarlo desde todo este tipo de ámbitos, esta validación que necesita la producción agrícola, que en muchos otros tipos de producciones es muy vituperado, muy mal vista, digamos, como contaminante del medio ambiente, y no así tanto la viticultura en general, ¿sí? Entonces, habla a nivel de territorios, la definición de vitivinicultura sostenible de la OIB, ¿sí? Habla de la calidad de los productos, obviamente que es otro de los objetivos principales que engloba obviamente la OIB y que cada uno de nosotros tendría que tener como factor preponderante, digamos, para el producto final, ¿sí? Entonces, hablando de calidad y como gestión de la calidad, ¿sí? Y habla justamente del enfoque de considerando las exigencias de la viticultura de precisión, ¿sí? Entonces le da un puntapié bastante importante a la herramienta viticultura de precisión dentro del mismo concepto de viticultura sostenible, escrito, digamos, en una resolución en el año 2004, ¿sí? Todo esto, obviamente, vinculados al medio ambiente, a la seguridad de los productos y habla de la salud de los consumidores, valorando justamente todos los aspectos patrimoniales, culturales, ecológicos y paisajísticos. Habla mucho del paisaje, ¿sí? Por ahí un poco lo que olvida esta definición, en general es del actor principal el que está trabajando en el emprendimiento productivo, de la importancia del cuidado como actor en el sitio in situ, ya sea, como decíamos, desde el obrero hasta el que vive en el establecimiento o simplemente el que temporalmente está asistiendo al establecimiento productivo en forma permanente, ¿sí? Pero bueno, esta es la definición que tiene la OIB, donde le da mucho hincapié justamente a la herramienta, digamos, de viticultura de precisión para poder cumplir todos estos objetivos generales, ¿sí? Y enuncia justamente todos estos objetivos de la viticultura sostenible para la OIB dentro de la misma resolución, y habla nuevamente, como decíamos, de lo que es producir uvas y vinos que respondan a la demanda de los consumidores, o sea, atento a qué es lo que está pidiendo el mercado, básicamente, con los conceptos de genuinidad, ¿sí? Para cada uno de los productos y de seguridad, ya que es un alimento también la vid, ¿sí? Que garantice esa seguridad como alimento para los consumidores. Aquí habla de la seguridad del productor y del personal asociado a la producción, que es lo que les decía, que no lo ponía en la definición, pero sí lo enumera después como de los objetivos. El uso de los distintos mecanismos para regular justamente el ambiente natural, limitar justamente el impacto negativo ambiental vinculado a la viticultura y al proceso de transformación. Habla también de lo que es el proceso primario y su industrialización. Habla de la biodiversidad de los ecosistemas vitícolas y asociados. Habla justamente de limitar, ¿sí? Pone con esa palabra el uso de insumos y de energía, o sea, tratar de minimizar obviamente el uso o el gasto justamente. Esto tiene que ver después con muchos otros factores que se desarrollan referidos a lo que es huella de carbono, la huella de agua, que tiene que ver con cuánto insumo yo gasto para hacer la misma producción, ¿sí? Y la gestión justamente de los residuos y los efluentes. Cuando hablamos de efluente habla principalmente de bodega, pero incluso en un concepto de economía circular, hablando de la reutilización de esos efluentes en el mismo predio productivo, podría ser si en muchos casos las bodegas están enmarcadas en el mismo sistema productivo primario, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad, que decíamos que el análisis en las tres dimensiones, de lo económico, social y ambiental, ¿sí? Si pensamos justamente en ese análisis en el tiempo prolongado, estamos hablando del concepto de sostenibilidad, ¿sí? Entonces estamos hablando justamente de que son procesos que requieren desde su planificación y después su ejecución largos plazos largos para poder darle esta estabilidad a los sistemas, ¿sí?
Entonces, que sea sostenible tiene que ver justamente, o hablan estas definiciones, con la capacidad de producir en forma prácticamente indefinida, o sea que son sistemas pensados a largo plazo. Habla de definiciones como la robustez, que un sistema debería ser robusto. La robustez es cuando en situaciones de desequilibrio, por ejemplo, inclemencias climáticas podría ser, puede seguir produciendo, aunque se lo saque, digamos, de esa situación de confort al sistema. La resiliencia, que es una palabra bastante moderna y cada vez más usada también, que tiene que ver con la capacidad de recuperarse cuando ha habido una situación traumática. También puede tener, como hemos visto en el caso de las inclemencias en contingencias climáticas, una granizada, una helada, que después pueda, si bien sufre, por ejemplo, un daño importante en la producción, pueda ser resiliente, pueda recuperarse de eso y saber cómo hacerlo, ¿sí? Ese sistema productivo. Y lo que tiene que ver con lo adaptativo, que es cómo ir evolucionando a través del aprendizaje de las situaciones e ir modificando justamente a partir de las distintas demandas, y que por ahí lo que podemos ampliar la clase que viene cuando veamos reconversión vitícola justamente es que tiene que ver que a distintas demandas, por ejemplo, del mercado, se puede ir adaptando el mismo sistema sin tener que salirse del sistema o caerse del sistema, simplemente cambiando algunas fichas, algunos factores y modificando parcialmente algunas cosas, lo hacemos evolucionar, ¿sí? A ese sistema, aprendemos a distintas situaciones y seguimos produciendo, ¿sí? Todas estas son características que hacen justamente a que una producción, un sistema productivo sea sustentable, ¿sí? Sea sostenible en el tiempo. Y en particular, ¿cuáles son los pilares de nuestra sustentabilidad vitivinícola en nuestro medio, principalmente enfocándolo desde el medio cultural de Mendoza? Ya que otros países por ahí potencian algunos más, otros menos, pero en nuestro país en general, ¿sí? Tenemos varias características que sobresalen justamente. Primero tenemos un ambiente natural que lo hace propicio, ¿sí? Desde el punto de vista, ese ambiente natural, como se ve en el fondo de la imagen, simplemente desde lo paisajístico, ¿sí? Que también es importante, como lo validaba en su definición desde la OIB, como la importancia que tiene obviamente vivir en un ambiente con un paisaje de estas características. Este paisaje es muy grato, digamos, y esto es la vista de la finca desde la Facultad de Ciencias Agrarias, es algo que lo vemos cuando, cuando estábamos yendo a la facu, obviamente, y por ahí lo rememoramos, pero tiene que ver justamente con un paisaje que se vende y que ese ambiente natural, digamos, es parte de lo que nos sostiene como imagen en el mundo hacia los turistas y a nosotros mismos la satisfacción de poder estar trabajando en un ambiente natural con cierta belleza, ¿sí? Y por otro lado, ese ambiente natural con las características ecológicas que hemos estudiado, ¿sí? Que nos proveen de los factores de la oferta energética y de los distintos factores ecológicos que hemos estudiado para, ya sea por un lado, producir con calidad desde el punto de vista sanitario, ¿sí? Pues, hemos hablado muy bien, incluso en las clases de sanidad, comparativamente la poca cantidad de aplicaciones, por ejemplo, que se hacen de plaguicidas, de fungicidas, comparado con otras partes del mundo, y esto gracias al ambiente natural que tenemos, y las otras condiciones que hacen que potencien la calidad, no solamente sanitaria, sino la calidad del producto final, debido a la combinación de factores de oferta energética, de noches frescas y de otras características que nos hacen justamente que desde lo ecológico que hemos estudiado, potencie justamente nuestras producciones en nuestra zona, en nuestra región. Y sin olvidar los otros factores como suelo, obviamente, que si bien en general son suelos áridos y poco fértiles,
son muy propicios justamente para la viticultura de calidad, y de ahí con todas las diferencias que podamos tener en nuestros suelos inestructurados como tenemos, nuestros suelos que le van dando su característica a cada zona en particular, y que es un factor fundamental obviamente para el estudiante y para definir un sistema productivo, ¿no? Los otros pilares que tenemos y los hemos sabido valorar, digamos, y no en todos los países ocurre lo mismo, es lo que le llamamos variedades emblemáticas, o sea, variedades con las que desde el punto de vista cualitativo se han potenciado y nos han hecho conocer tanto en otra parte del mundo como en el mercado interno, digamos, valorar esas variedades. Obviamente para el caso de Mendoza, principalmente el Malbec, que si bien no es una variedad local, ha sabido encontrar su lugar aquí en Mendoza. En ningún lugar del mundo se produce el Malbec como producimos nosotros. Y también ocurre con algunas otras variedades que empiezan a posicionarse como variedades emblemáticas de distintas zonas. Hemos hablado muchas veces y puesto de ejemplo, por ejemplo, la Bonarda para la zona este, la importancia que ha ido tomando. Otra variedad que tampoco es autóctona, por supuesto, pero que también ha encontrado su punto en nuestra zona este, principalmente en San Martín, como variedad emblemática. Y a nivel nacional, no hay que olvidarse de mencionar, por ejemplo, el torrontés riojano, que así es una variedad autóctona, una criolla, que prácticamente se está haciendo conocer en muchos lugares del mundo y abre las puertas para el resto de la producción vitivinícola, el tener estas variedades que se relacionan directamente con nuestra zona, nuestra región. Los otros factores o pilares, un arraigo sociocultural relacionado con el paisaje cultural, justamente muy importante, y lo hemos ido viendo en las distintas clases también, por ahí haciendo menciones a cómo está incluida nuestra producción y nuestro sistema productivo en nuestra sociedad. Y obviamente la culmine de eso es la máxima valoración del sistema productivo a nivel social y cultural, que es el festejo de la cosecha justamente de nuestro sistema productivo, como es la fiesta de la vendimia, que a nosotros nos parece algo muy común. Y bueno, y si bien este año aparentemente, debido a toda la problemática de pandemia, obviamente no van a haber en la mayoría de las localidades este tipo de festejos, algunas sí ya han tratado de buscar la vuelta para no perder justamente ese arraigo cultural que hace validar una actividad productiva, y que, si ustedes lo piensan muy bien, son muy pocas las actividades productivas que son validadas desde ese aspecto, desde ese punto de vista, por una sociedad completa, e incluso que sirven para atracción del turismo, en nuestro caso, en forma muy importante, ¿sí? Son muy pocos los ejemplos que hay de este tipo, digamos, de ese arraigo y valoración cultural que se tiene de una actividad netamente productiva, ¿no? Y esto tiene que ver justamente cómo ha crecido nuestra sociedad alrededor de la actividad vitivinícola, justamente, ¿sí? Los otros pilares que tenemos, digamos, que le dan sustentabilidad en el tiempo justamente, y le dan eso de que si la situación económica quizás no es tan buena para algunos, se va sosteniendo con otros, y tiene que ver con el asociativismo. En nuestro país hay cerca de 50 cooperativas, por ejemplo, que obviamente un nivel asociativo formal, y a su vez hay una federación de cooperativas que engloba 29 de estas, si no me equivoco, en una federación justamente de orden superior a las cooperativas, y que hace que este sistema productivo, desde lo económico y también desde los otros ámbitos sociales, tenga esa sostenibilidad que hablamos en el tiempo, ya que el productor que está asociado en este tipo de sistemas obviamente se siente respaldado por otros pares, que son sus otros socios, y a su vez respaldado por una entidad superior, como decíamos, en el caso de la única que existe, es FECOVITA, que es una federación de cooperativas que incluye 29 cooperativas. O sea, ese grado de organización no es menor, y a su vez esa integración horizontal que se le llama normalmente
también tiene algunos otros organizaciones o niveles de organizaciones más informales, como grupos de productores o incluso ese asociativismo horizontal con un vecino, asociarse con un vecino para compartir maquinaria, por ejemplo, que es muy común en nuestra región. Eso le da justamente sostenibilidad al sistema. A su vez sucede lo mismo con lo que llamamos integración vertical, que es esa comunión que tiene que haber entre el productor y el elaborador, que en muchos casos no es una asociación, digamos, equilibrada, sino que muchas veces el desequilibrio está hacia la parte industrial, obviamente el que tiene mayor poder económico y poder de compra, por ejemplo, cuando estamos hablando en general de conflictos de precio, por ejemplo, de materia prima de la uva, pero en muchos casos tenemos muy buenos ejemplos de integraciones verticales, ya sea dentro de una misma empresa, obviamente empresa que tenga sus viñedos y esa integración vertical hace la elaboración industrial e incluso la comercialización, como otros tipos de asociaciones intermedias en forma vertical, como les decía, desde producción primaria, secundaria, hasta la comercialización o actividad terciaria, ¿no? Bueno, vamos a ir más rapidito. La incorporación de tecnologías, obviamente, lo hemos ido viendo principalmente en las distintas formas de mecanización, justamente, que tiene que ver por un lado, el abaratamiento o la disminución de costos, justamente para darle robustez económica, digamos, al sistema, pero también pensando muchas veces en mejorar las condiciones de trabajo justamente de la gente que está en el predio vitivinícola, ¿sí? Y lo que hablamos de la gestión de la información justamente como eje fundamental y la organización que tiene nuestra viticultura es muy importante en cuanto a la información, a la difusión de la información y a las estructuras que tienen, digamos, para llegar al ámbito productivo con esa información por un lado, para el uso productivo netamente, tanto como las actividades, las instituciones técnicas, por ahí las hemos nombrado, de los distintos ámbitos del gobierno, por ejemplo, la información que está a disposición agrometeorológica, en el caso del uso que lo necesitamos justamente para la parte de ecología y para cuando tengamos alguna contingencia, tanto como la fortaleza que tiene el INTA y en su asociación con COVIAR y demás, los centros de desarrollo vitícola, para llegar con capacitaciones y con información a los distintos productores. La misma universidad que se mete en el ámbito productivo desde el punto de vista, obviamente, de la formación y la capacitación también. Entonces, toda esta gestión de la información es fundamental y esa gestión de la información es lo que también le vamos a dar hincapié a lo que vamos a seguir viendo ahora con respecto a cómo nosotros vamos a gestionar esa información internamente dentro de nuestros predios, ¿sí? Justamente para este enfoque sustentable en el tiempo, hay otros factores externos y algunos externos o internos en esta relación de este sistema con el ámbito en general, que son fundamentales y que ustedes los tienen que empezar a tener en cuenta, si bien no los hemos visto, muchos de estos, la mayoría de estos no lo hemos visto en viticultura, pero sí que a ustedes les quede la mente abierta para ver estos otros factores cuando ustedes ya sean profesionales o quieren incrementar sus conocimientos para tener una formación más completa, ¿sí? Estos factores tienen que ver con el crecimiento poblacional y de esa población, cómo es esa, en este caso, ¿sí? La demanda energética, tema que cada vez es más importante justamente en la escasez de energía y cómo gestionamos la energía y también cómo lo hacemos en el ámbito productivo. Obviamente la injerencia que tiene el cambio climático, aunque todavía algunos quieran minimizar o quieran negar, digamos, esta situación, es algo
real que se viene y que vamos a tener que convivir con esto, adaptarnos por un lado y por otro lado ayudar a no seguir generando de forma negativa impacto climático, ¿sí? La escasez de recursos, eso quizás es lo que desde siempre ha tenido que lidiar el técnico, el profesional, justamente en un ámbito productivo, pero en un amplio, en un concepto más amplio, quiero decir, esa escasez de recursos tiene que ver con no solamente el intrapredio, sino con el ambiente en general, los recursos cómo se nos van agotando, y en nuestro caso, el ejemplo principal es, por ejemplo, el agua, ¿sí? Estamos ya más de una década de crisis hídrica, por ejemplo, y justamente es el recurso fundamental que tenemos y cómo hay que adaptarnos a eso, que obviamente tecnológicamente un ejemplo fácil es a menos dotación de agua, es eficientizar el uso del agua, por ejemplo, a través de la aplicación de tecnología de riego por goteo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver, que antes no se le daba prácticamente importancia, el manejo de los residuos y los efluentes, ya sea los que producimos en nuestro predio o los que justamente podemos reutilizar de otros predios, o no solo de la actividad primaria vitícola, sino pensándolo en la actividad vitivinícola en general, ¿sí? Entonces, todos estos son factores claves en los que ustedes se tienen que destacar a futuro y tienen que hacer la diferencia con generaciones anteriores, ¿no? En el uso de toda esta información y el uso de todos estos factores en forma coherente y eficiente. Todo esto que estamos hablando es medible, sí. La sustentabilidad, justamente uno de los fundamentos que tiene desde su estudio es que justamente no quede solamente en lo dialéctico, no quede solamente en lo discursivo, sino que justamente se puedan evaluar los distintos factores, desde un punto de vista sustentable, y eso se hace con indicadores de sustentabilidad, ¿sí? Para esto se han validado distintos protocolos a nivel mundial y a nivel local. Hay una herramienta, digamos, que no es la única, porque desde, por ejemplo, si están en alguna organización o empresa que quiera certificar calidad, seguramente van a tener que basarse en los indicadores que estén propuestos para cada uno de esos sistemas de calidad y inocuidad, ya sea HACCP o alguna ISO o lo demás, pero en general la sustentabilidad es medible y se puede medir a través de indicadores de sustentabilidad, y en el caso de la sustentabilidad vitícola se ha trabajado durante varios años distintas instituciones, principalmente lleva a la delantera desde la técnico una organización importante que es Bodegas Argentina, una organización que nuclea 260 bodegas en la actualidad, si no me equivoco, que incluye obviamente bodegas grandes, medianas y también pequeñas, y también productores independientes, y con organismos técnicos como el INTA y la facultad, que han ido haciendo sus aportes justamente, se han podido realizar estos protocolos de evaluación de sustentabilidad, que cada vez son más requeridos. En algunos casos son autoevaluaciones, como es este protocolo, y como les decía recién, si ustedes van a certificar alguna norma de calidad, no va a ser una autoevaluación, sino van a ser una evaluación externa por alguna otra entidad u organismo, ¿sí? En el caso de los protocolos de sustentabilidad de bodegas argentinas, ya lleva una tercera versión de revisión y lleva prácticamente 10 años, en las que no son tantas las bodegas en las que está difundido o aplicado, pero sí las que lo han hecho han visto sus beneficios, cómo les ha ayudado y les ha facilitado justamente a después poder certificar otras normas de calidad, ¿sí? Estos diagnósticos justamente lo que hacen es poner en evidencia hacia adentro de la empresa o hacia adentro del emprendimiento vitícola o vitivinícola, ¿sí? Las mejoras que puede introducir o los puntos en los que está incurriendo, y llamémosle en errores, o incurriendo en alguna falta, para poder justamente mejorarlos a través de un plan de mejoras y poder, como les decíamos, certificar o validar que está haciendo una producción sustentable, ¿sí?
Eh, Obviamente es mejor ver el impacto, mejor verlo en una forma de economía circular cuando estamos viendo de la actividad primaria, con la producción vitícola, el viñedo, con la bodega e incluso con la parte comercial, que es la demanda, pero también puede hacerse o puede ser utilizado solamente para evaluaciones parciales, ya sea un viñedo solo en particular o una bodega solo en particular, eh, para evaluar justamente la sustentabilidad de las prácticas que se están realizando y las mejoras que se puedan hacer. Entonces, esto es básicamente un cuestionario de autodiagnóstico bastante largo, es donde lo que se evalúa justamente las distintas prácticas que se están haciendo en la actualidad para cada uno de los distintos factores de producción y de las distintas actividades a lo largo del año que se hacen en el ámbito productivo, tratar de identificar las áreas de excelencia, las mejores áreas, digamos, donde se puedan introducir mejoras, ¿sí? Donde a través de ese diagnóstico se vea que se está incurriendo en algún error, por ejemplo, alguna contaminación sin saberlo, sin medirlo, y tratar de producir esa mejora, o sea, de minimizar ese impacto, a través de desarrollar eso, como decíamos, planes de acción o planes de mejoras de cada una de esas prácticas, ¿sí? Es un manual bastante extenso, que se los invita, digamos, a que lo vean, lo revisen. Está en la página, por ejemplo, de Bodega Argentina, y se lo podemos poner a disposición. En la facultad también, obviamente, que está, pues mucha gente de la facultad somos los que hemos también trabajado en desarrollar estos protocolos. Y tienen que ver en este ámbito principalmente con la parte de producción primaria, como lo decíamos, la industrial, y con el ambiente en general, ¿sí? Tiene distintos capítulos en los que en algunos, si ustedes lo agarran, les va a parecer muy familiar, llamémosle, porque tiene que ver, por ejemplo, el capítulo 1 es manejo de bit directamente, es prácticamente todo lo que hemos visto durante este año que tiene que ver con el manejo, ¿sí? Pero desde el punto de vista del aspecto de evaluarlo, cómo es ese manejo y si realmente es sustentable el manejo que estamos haciendo actividad por actividad, ¿sí? Le da un capítulo especial al suelo, obviamente, que también obviamente lo hemos visto cuando veíamos labranza y lo demás, cómo es el manejo del riego, obviamente en donde hay más impacto, donde hay más discusiones, el manejo sanitario, fitosanitario del viñedo, donde se pueden encontrar mejores ejemplos, digamos, de mala praxis o donde se pueden implementar mejoras más fácilmente. Después todo lo que tiene que ver con la calidad del vino, el manejo del agroecosistema, viéndolo justamente como un sistema natural, pero manejado por el hombre, y todo lo que tiene que ver con la biodiversidad y las distintas características que tiene que tener ese sistema natural modificado, ¿sí? Para tratar de estar en equilibrio con el resto del ambiente, ¿sí? Bueno, y así hasta pasar por el uso de la energía, calidad del aire, incluso de los vecinos, la comunidad y los recursos humanos internos, digamos, la capacitación y todo lo que tiene que ver con el manejo, digamos, hacia adentro de la gente que trabaja en esos emprendimientos, ¿sí? Cada uno de estos capítulos, ¿sí? Tiene un conjunto de criterios internos, que ahora vamos a ver algún ejemplo, y cada uno de esos criterios es el que se evalúa en forma sencilla con un nivel de 1 a 4, de acuerdo en el nivel, o sea, se tiene una guía, obviamente, en qué nivel se está, y después se puede cuantificar cada uno de estos, cada uno de estos criterios pasa a ser un indicador justamente de sustentabilidad, y uno después en el promedio general puede hacer justamente qué tan sustentable está siendo su actividad productiva, ¿sí? Dentro de viticultura, como vemos recién, que era el capítulo 1, por ejemplo, acá puse uno solo de los ejemplos, que es uno que no es fácil ver a nosotros, lo que es el criterio 1.2, por ejemplo, diseño del viñedo y del sistema de conducción en particular, en donde simplemente lo divide en 4 categorías, desde la categoría 1, llamémosle como con menos sustentabilidad, hasta la categoría 4, ¿sí?
En la categoría 1 habla de que justamente no es sustentable un sistema, y si estamos hablando obviamente del viñedo y el sistema de conducción, que manifieste un descontrolado crecimiento, ¿sí? Que produzca zonas oscuras o zonas sombrías en los racimos, cuya plantación se puede ver a que es una plantación con una densidad que no es la adecuada, y que produzca sobreexposición de los racimos en otro caso, ¿sí? Si estamos ante esta situación, que ya sabemos evaluar a nosotros desde lo vitícola, ¿sí? Con una mala calificación, nosotros hemos dado un montón de indicadores justamente de la canopia, por ejemplo, que entran perfectamente a cómo podemos validar y darle un argumento técnico desde lo que nosotros conocemos, y podríamos decir o evaluar que nuestro viñedo está en categoría 1 y que tiene que producir o tenemos que producir mejoras, obviamente, ¿sí? Hasta podríamos ir al otro extremo en categoría 4, en que está en total equilibrio justamente ese sistema de conducción, y habla la categoría 4 que el marco de plantación permite un buen vigor de los viñedos, con una canopia abierta, genera una moderada exposición de los racimos a la luz solar, que ni siquiera hacen falta hacer intervenciones de deshojes, porque la exposición es la adecuada, y que los brotes están correctamente posicionados, o sea que se ha hecho el buen manejo de canopia, ¿sí? Entonces, así como este, que es un ejemplo muy básico y que nosotros podríamos ver un viñedo, y ustedes ya tienen el ojo clínico y lo tienen que ejercitar, digamos, podemos catalogar, digamos, en qué categoría estaríamos para este criterio, ¿sí? Y ahí lo validaríamos del 1 al 4, y de ahí así con cada uno de los criterios que tiene este manual y con cada uno de los capítulos, y podríamos evaluar al establecimiento completo de esta manera, y ahí tenemos una forma objetiva, digamos, de evaluar sustentabilidad y no quedar solamente en lo dialéctico. Pero ¿para qué sirve esto? Saber qué tan sustentables somos o no, digamos, en nuestra producción, ¿sí? Acá sería la planilla resumen, por ejemplo, ahí veíamos lo que decíamos recién, el manejo de canopia, ¿sí? Y el 1.2, el que estábamos viendo recién como ejemplo, diseño del viñedo y sistema de conducción, es aplicable solamente a viñedo, porque hay muchos criterios, por ejemplo, que sería efluentes, sería aplicable también a viñedo y bodega, y hay otros que son aplicablemente solamente a bodega, ¿sí? Para cada uno de estos habla del puntaje mínimo requerido, perdón que se me fue, y el puntaje, lo que puntuaríamos nosotros en cada uno de estos criterios. Entonces, con esta grilla es con la que yo al final puedo sacar un promedio general y ver dónde estoy parado, pero no me sirve solo el promedio general, sino justamente ver cada uno de los capítulos, digamos, o cada uno de los criterios en donde estoy con mayores falencias, donde son los puntos críticos, ¿sí? ¿Para qué? Para justamente, a través de esa evaluación y validación numérica, yo poder hacer una determinación de qué áreas me revisten mayor preocupación, o sea, en qué áreas estoy produciendo mal, desde distintos aspectos, ¿sí? Cuando yo determino, identifico esas áreas, ¿sí? Y de todas las áreas en las que estoy mal, tengo que dar una prioridad, cuáles requieren mayor prontitud, digamos, cuáles son más importantes, ¿sí? Para mejorar esa situación, y realizar un cronograma de cuándo tengo que realizar cada una situación para esa mejora, ¿sí? Y en el tercer punto, evaluar en estos aspectos preocupantes los posibles efectos al medio ambiente. Si yo con la acción que tenga que hacer de modificación voy a estar generando algún impacto con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, esta es la manera técnica, digamos, de trabajar con un protocolo de sustentabilidad, que como les decía, no es el único que hay, y en algún momento, seguramente ustedes en su vida profesional les va a tocar lidiar por un lado con algún protocolo de sustentabilidad o algún protocolo de calidad, y estos son más o menos los pasos generales para trabajar. Una etapa de diagnóstico, una etapa de propuesta y una etapa de implementación, ¿sí? Bueno, y cuando veíamos justamente, para completar un poco la información que lo hemos visto en otras clases, de por qué hablamos de la sustentabilidad de la vitivinicultura, ya nos tenemos que poner en un contexto mundial, ¿sí?
no me acuerdo si ya les hemos mostrado estas imágenes, pero como para ver justamente los conceptos de diversificación y cómo en el mundo, digamos, va la producción y cómo nos vamos nosotros, y que no siempre vamos, digamos, a lo que deberíamos hacer o lo que piden los mercados, ¿sí? Si bien nosotros tenemos un mercado interno muy importante, y lo ha sido así durante toda la historia vitivinícola argentina, dependemos mucho también de los mercados externos, de qué tenemos que hacer, qué es lo que están haciendo afuera, ¿sí? Acá tenemos los distintos actores, más o menos, en cuanto a producción mundial, es el tamaño, digamos, de cada una de las tortas, en donde vemos justamente que China, este gráfico hace años anteriores, jamás hubiéramos visto el tamaño o la importancia en China, pasa a ser el principal productor de uva en cuanto a volumen. Si no me equivoco, está segundo con respecto a superficie a nivel mundial, pero es el que más produce en cuanto a volumen. Y ya que lo habíamos tomado de ejemplo China, en esta torta, en verde, la proporción de lo que es destinado a uva de mesa, ¿sí? O sea, prácticamente más del 75-80% de lo que produce China es con fines de uva de mesa, y lo que producen lo consumen. Esto lo vieron la clase pasada con el ingeniero Rodríguez, le daba el ejemplo, ¿sí? Incluso con una sola variedad, tiene muy poco diversificado en cuanto a variedad, y es un mercado, obviamente, que sigue en crecimiento el mercado vitivinícola chino. Si bien es menos del 20% de lo que es uva para vino, ya hay bodegas importantes y firmas importantes, e incluso ya hay técnicos o profesionales argentinos trabajando en China, así que a lo mejor sea el destino, ojalá, de alguno de ustedes, si les interesa, como jóvenes profesionales, ¿sí? Pero sabiendo que esta, digamos, la partición, digamos, en cuanto a producción que tiene China. Si nos vamos a Argentina, obviamente que está ya por el puesto 10 en cuanto a la producción aproximadamente, en cuanto al ranking de producción a nivel mundial, pero básicamente con una muy mala diversificación. Prácticamente, como lo hemos visto, el 95% o más de nuestra producción está destinada a la elaboración de vinos, de productos industrializados, vino y mosto, ¿sí? Que acá en este caso no está justamente separado la producción de mosto, por eso no se ve ese impacto. Nuestra diversificación ha sido a través de la producción de mosto y nos ha funcionado relativamente bien en las últimas décadas, pero habría que dar una vuelta de rosca y principalmente, como le decía la clase anterior ingeniero Rodríguez, de tratar de potenciar los otros destinos de la vid, porque en el mundo sí es muy importante, obviamente, por ejemplo, lo que es el uva de mesa y pasas, ¿sí? Justamente con respecto a pasas, acá tenemos los países de Medio Oriente, donde es muy importante la producción de pasas, que en este caso es en amarillo, y también importante la producción de uva en fresco, y obviamente estos países ya sabemos que por su cultura no tienen consumo de vino. Los países europeos, donde principalmente obviamente es el consumo la producción de vides para vino, somos muy parecidos nosotros a los países europeos, obviamente, ¿sí? Pero ellos con mucha mayor estabilidad, digamos, a través de los siglos de su cultura, y venden, cada uno cuando compra un vino francés está comprando más cultura que el propio producto que viene adentro, por supuesto, ¿sí? Y después economías mucho más equilibradas como la de Estados Unidos, ¿sí? En donde el 50% es para vino y después más o menos un 25% entre uva de mesa y pasas, con un mercado muy grande tanto de producción como exportación y de importación. Y su espejo, digamos, aquí en Sudamérica, obviamente es Chile, que prácticamente la dependencia directa económica con respecto a los Estados Unidos, sí. Y justamente esto también creo que lo veíamos en la clase pasada, cómo perdemos nosotros justamente, por ejemplo, en lo que es uva de mesa, mercado, ya que Chile tiene muchos mejores acuerdos comerciales y lo demás, y la salida al Pacífico. Y en vinos también sucede lo mismo. Chile es mucho mejor exportador de vino que nosotros, a pesar de la importancia y la calidad que tienen los vinos argentinos. Esto, para dar un contexto, obviamente, en el marco de la sustentabilidad, tiene que ver con el marco general productivo mundial, ¿sí? No es solamente el ámbito local nuestro. Bueno, esto sí lo hemos visto, algo de nuestras estadísticas, pero como para ponernos en dónde estamos parados, ¿sí? Nuestra superficie de viñedo prácticamente está estable desde hace varias décadas,
lo que se ha modificado, y justamente es lo que quería resaltar, por si no está todavía muy claro, es cómo ha ido incrementando en las últimas décadas, obviamente, a través de la demanda de mercado, la producción y la elaboración de tintas, de uvas tintas, para después, obviamente, destino de vinos tintos, y cómo ha ido decreciendo, perdón, o decayendo la producción tanto de las rosadas, que acá está en verde, como de las blancas, que está en este otro color rojo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué relacionarlo? ¿Por qué lo relaciono con la sustentabilidad? Porque si el mercado, esta curva, digamos, ha sido debido a la demanda del mercado, y nosotros nos queremos seguir subiendo, seguir produciendo uvas rosadas, por ejemplo, un productor que, porque su viñedo lo heredó de hace 50 años y sigue produciendo uvas rosadas que cada vez tienen menos mercado, es difícil desde el punto de vista económico poder darle sustentabilidad a ese sistema cuando la rentabilidad va a ir o va a seguir decreciendo, ¿sí? Y por otro lado, esto margen que nos queda acá justamente de uvas con poco destino es para relacionarlo justamente con los destinos a nivel mundial. Es lo que va a parar, o lo que nosotros hemos tomado como diversificación a través de la elaboración de mosto, y lo que nosotros terminamos mandando al resto del mundo como excedentes nuestros en forma de mosto, y en particular mostos concentrados, ¿sí? Entonces, esta es una manera de ver o ponerle números, estadísticas, justamente a lo que venimos hablando hace rato de el entorno para dar la sustentabilidad a un sistema, que no solo depende obviamente dentro del sistema que estemos produciendo, sino de todo el entorno económico y social general. Sí, esto que tiene que ver más con lo productivo intrafinca, llamémosle, ¿sí? Como lo que van a tener más como injerencia ustedes como asesores de producción o como propietarios, algunos quizás, como viñateros a futuro. Esto habla de la tabla de rendimientos a nivel de nuestro país, ¿sí? Prácticamente es estable o con un pequeño decrecimiento en las últimas décadas en cuanto a los rendimientos, hablando de quintales por hectárea, ¿sí? Esto obviamente son promedios generales, no de una finca, sino son promedios generales de toda la producción vitivinícola, pero justamente nos va dando que nosotros tenemos. Pancho, no se te escucha, o yo no te escucho. No, yo tampoco, Andrés, lo escucho. Justo le mandé un mensaje. Me parece que se ha tildado la presentación, ¿puede ser? ¿Ahora me escuchan? Sí, Pancho. Ahí cambié de equipo, se me cortó, tengo cortes de internet. ¿La presentación se sigue viendo? Sí. Bien. Bueno, ahora seguimos por este medio. ¿Se escucha bien? Y en un momento. Nos habíamos quedado acá en los rendimientos. ¿Hasta ahí me escuchaban o ahí se me cortó? No sé en qué momento se cortó. Justo cuando pasaste esa filmina. Bien. Listo. Tuve como un minuto hablando solo entonces. Para retomar, chicos, ¿sí? Veníamos de la filmina anterior, viendo el contexto productivo general, viendo justamente cómo ha ido cambiando la diversificación de nuestras variedades, y yo les hablaba en esta filmina de acá sí tiene que ver con el manejo intrafinca, digamos, como técnicos, la importancia que tienen como técnicos en los rendimientos, y que en nuestro país, por ejemplo, se ha ido o ha habido un decaimiento de los rendimientos, no así a nivel mundial, en el mundo los rendimientos han ido subiendo. Un poco la explicación es por el incremento en la producción de uvas de mesa, que en general es un sistema productivo de mayor producción, ¿sí? Pero también de mejorar la productividad o los factores de producción, ¿sí? En nuestro país vamos hacia la baja, digamos, en las últimas décadas,
La explicación tiene que ver un poco por la especialización de muchos de los sistemas productivos hacia sistemas de alta calidad, ¿sí? De viñedos de alta gama, por un lado, a la disminución, obviamente, de la importancia de la producción de uva de mesa, ¿sí? Pero también a un decaimiento en los distintos factores de producción que incluso en sistemas productivos que sí o sí queremos altos rendimientos, no se logran por ahí esos altos rendimientos por falencias técnicas por un lado o falencias de falta de recursos, y eso justamente va en detrimento de la sustentabilidad del sistema productivo, ¿no? Otro factor social que no sé si lo hemos charlado en otras clases, pero que si era por lo menos dar una pequeña puntillada acá, es justamente cómo se ha ido modificando la estructura social productiva de nuestra vitivinicultura en las últimas décadas, y esto ha sido así en crecimiento. La superficie promedio, recuerden que la superficie, el gráfico que vimos recién en hectáreas o en cantidad de superficie, viene estable desde hace muchas décadas. Lo que ha ido sucediendo es un cambio del sistema productivo en que van incrementándose el tamaño de las producciones, ¿sí? El tamaño medio de las propiedades, y eso ¿qué quiere decir? En detrimento de que cada vez tenemos menos cantidad de viñedos. Menos cantidad de viñedos significa menos cantidad de productores. Esto tiene que ver con un proceso de concentración justamente de las empresas y la pérdida en general de pequeños productores y más que nada relacionado con pequeños productores o pequeños viñedos en zonas periurbanas, ¿sí? En mano, digamos, de la compra de, ya sea por el cambio de uso de ese suelo, dejan de ser vitícola y pasan a ser, por ejemplo, uso residencial en muchos casos. Y por otro lado, la compra de esas pequeñas propiedades por grandes empresas, ¿sí? Esto hace que de nuestro sistema muy atomizado, o mucho más atomizado que lo teníamos antes, con más de 20.000 productores, ¿sí? Inscriptos, hoy día tenemos alrededor de 15.000 productores, o sea que muchos de esos han salido del sistema o se ha ido achicando, digamos, nuestro espectro social, ¿sí? Y por otro lado, el crecimiento de muchas empresas, muchas de estas en manos de capitales extranjeros también, que, bueno, es la realidad que tenemos y se puede dar para discusión en otros ámbitos, pero también era para darles un pantallazo un poco de qué es lo que tenemos y hacia dónde estamos yendo, ¿sí? Por lo menos tenemos que conocer esto y por lo menos desde las instituciones en la defensa justamente de esos pequeños viñedos o esas pequeñas propiedades, tanto por la importancia social que tienen como por la importancia patrimonial que tienen en muchos casos, por ejemplo, los viñedos de Malbec antiguos de la zona del periurbano de Luján, por ejemplo, como se vienen perdiendo, y eso lo vemos día a día, ¿no? En los últimos años, a su vez, no vamos a politizar, pero venimos con varias crisis económicas a nivel nacional, y obviamente la vitivinicultura no es ajena a esto. Entonces hemos acarreado también decaimiento en los últimos años de precios, cuando hablamos de precios en moneda constante, ¿sí? Han habido disminución justamente en los precios, tanto del vino de traslado, ¿sí? Que es el precio que normalmente se toma como valores de referencia, pues se puede unificar o llamémoslo de alguna manera. Es muy difícil tomar una sola marca o una sola línea de botellas como para ponerlo de referencia, entonces en general se toma el precio de vino de traslado, de los vinos básicos, obviamente, los vinos genéricos básicos, ¿sí? Cómo ha ido perdiendo terreno y ha ido cayendo, ¿sí? En los últimos años, casi el 40% su valor real en moneda constante, como decíamos, ¿sí? Y obviamente eso impacta directamente en la disminución en el precio de la uva. También hablando de uvas para estos mismos productos, ¿sí? De vinos básicos, o sea, uvas básicas, en las que obviamente esto simplemente para ver que sumado a las crisis generales, digamos, y a nuestro concepto que estamos tratando de evaluar hoy de sustentabilidad, es bastante difícil remar contra la corriente cuando desde lo económico tenemos caídas tan abruptas en nuestro sistema, y por eso mismo hay que ser muy inteligentes desde lo productivo para ver en dónde estamos cometiendo errores de lo productivo, porque desde el mercado económico de lo que es precios venimos justamente en franca disminución en los últimos años y por ende menor rentabilidad y caída económica de muchos productores, ¿sí?
¿Y de dónde viene también un poco esa caída? Y también lo tenemos que conocer, alguna vez lo hemos discutido, y acá está en gráficos, no sé si lo vimos en alguna otra clase, ¿sí? Gráficos justamente que tiene que ver con el consumo interno de vino en la Argentina, ¿sí? Que sigue una línea a nivel mundial, quizá un poco más acentuada, pero en el mundo ha sucedido esto de la disminución del consumo de bebidas alcohólicas en general y del vino en particular, ¿sí? En las que en las últimas décadas, acá para este gráfico, para esta publicación, perdón, habla de una caída prácticamente de casi del 80% desde la década del 70 hasta la actualidad prácticamente. En las épocas pico estábamos cerca de los 90, incluso según algunas publicaciones, cerca de los 100 litros per cápita de vino, y en los últimos años hemos perforado los 20, hacia abajo los 20 litros per cápita, ¿sí? Obviamente esto no es algo que pueda hacer un productor, que pueda hacer una empresa, una sola marca, ni un técnico, por supuesto, pueda modificar esto. Es la realidad que tenemos actualmente y es un trabajo que entre todos tenemos que tratar de revertirlo, porque obviamente sin consumo de vino no tiene razón de ser nuestra actividad vitivinícola, ¿sí? ¿A qué se debe esto? ¿Sí? Un poco se debe a los estudios que se hacen, obviamente, desde hace muchos años y avalados en la actualidad, con un estudio, digamos, comparativo con otras bebidas. Obviamente, cómo el vino ha ido perdiendo terreno en comparación con otras bebidas. Si hablamos de otras bebidas alcohólicas, obviamente la que resalta es la cerveza. Cuando la variación del consumo de vino desde la década del 90 hasta la actualidad se ha disminuido en más del 40%, el incremento en el consumo de cerveza ha aumentado más del 200%, y otras bebidas analcohólicas, digamos, que hacen o terminan siendo competencia en general, son las bebidas y las gaseosas, con un incremento abrumador del 400%. En algún caso, creo que en el 2015 había unas publicaciones que Argentina era uno de los países, o era el país con mayor consumo de bebidas gaseosas artificiales en el mundo, ¿sí? O sea, que no solo tiene que ver más con una cuestión de cambios culturales que con una cuestión de poder adquisitivo y de otras cosas, ¿sí? Esto para que sepamos dónde estamos parados y nosotros como actores hacia dónde tenemos que tratar de tirar, ¿sí? Sin ninguna duda tenemos que tratar de promover cualquier instancia de consumo de vino, consumo en forma responsable, y tratar de nosotros mismos disminuir el consumo de las otras bebidas, ¿sí? Porque es parte de lo que vamos a trabajar a futuro, ¿sí? Entonces, este es el marco general en el que estamos actualmente y lo difícil que es mantener una sustentabilidad o tratar de hacer con una visión holística, visión de cuidado del medio ambiente y social, de equidad, cuando desde la parte económica, digamos, tira bastante para atrás la mayoría de los factores que estamos evaluando y analizando, pero que pueden tener su mejora si los podemos revertir a tiempo, ¿sí? Como mínimo ejemplo, quizás ustedes como consumidores también, puestos en los pies de consumidores, tienen que tratar de promover al menos las nuevas alternativas. Por ejemplo, desde hace varios años desde hace pocos años en realidad, está autorizada la venta de vino en lata, por ejemplo, y hoy día ya hay varias marcas. Esta es una de las primeras marcas que salieron en su momento con un rotundo fracaso, porque no se adaptaba socialmente, no se vendía, cuando en otros lugares del mundo está muy aceptado, e incluso hay lugares como aeropuertos en los que hay dispenser de bebida fría con vino blanco principalmente, incluso espumantes. Es muy común y en crecimiento, ¿sí? No digo que esto sea lo que va a salvar a nuestra industria vitivinícola, pero es un producto más que adaptándolo a la actualidad del consumidor quizás pueda hacer disparar, ¿sí? El consumo, o mejorar un poco el consumo, revertirlo. Ahí la estadística que les mostraba recién de vinos no figuraba 2019, en el que teóricamente, no figuraba el 2020, en el que teóricamente ha habido una pequeña incremento en el consumo de vino, pero obviamente tiene que ver con un año raro como ha sido la pandemia, con mucha más gente en sus casas y lo demás. Entonces, no creo que sea un año que realmente no vaya a manifestar la tendencia de las estadísticas. Sí, lo que en otros países del mundo ha incrementado el consumo, este tipo de presentación, por ejemplo,
y la diversificación hacia productos, digamos, que sean más aceptados desde el consumidor, desde los jóvenes. Los vinos rosados en el mundo están incrementándose mucho, el consumo, y no así ocurre en nuestro país. Si bien hay muchas campañas de difusión de consumo de vino y lo demás, no resulta fácil revertir esa situación, ¿sí? Desde lo institucional se ha validado desde hace varios años, yo creo que va a llevar casi 10 años, que el vino es un alimento, ¿sí? No es algo confuso, sino que nosotros tenemos que validarlo, ya que lo separa de las otras bebidas, ya que es una bebida, dentro del código alimentario está como una bebida fermentada, entonces no es una bebida artificial. Obviamente que esto lo comparte con la cerveza también, pero bueno, nosotros tratemos de buscarle la vuelta al que el vino, digamos, un alimento, y a su vez el vino ha sido catalogado, digamos, o ha sido difundido como bebida nacional también, para tratar de potenciar o proliferar su consumo, y tiene muchos atributos desde lo alimenticio, que lo comparte también con el jugo de uva, que también somos muy malos consumidores de jugo de uva, y también podría ayudar a nuestra industria si aprendemos a producir y consumir también todos los derivados de la vitivinicultura, ¿sí? El factor de competitividad, ¿sí? Que también es medible, es básicamente otro de los factores por lo que estamos tan bajos o tan alicaídos, digamos, en el esquema mundial, y por lo que permanentemente escuchamos como que nuestra vitivinicultura está en crisis. Y acá vemos un poco cómo ha sido el consumo de vinos en caja, o sea, vinos fraccionados, ¿sí? Cajas de botellas, ¿sí? De botellas por dosis, en este caso, de este estudio, ¿sí? Cómo en el mundo ha ido incrementando, ¿sí? Desde la década del 90 ese consumo, y cómo la Argentina ha ido perdiendo participación. Las barras son el consumo a nivel mundial, ¿sí? Y en punteado, en cuadraditos rojos, es la participación, ¿sí? O share de ventas de Argentina en porcentaje, y cómo de la década del 90, que prácticamente el 8% era la importancia o la injerencia de nuestros productos en el mundo embotellados en caja, ¿sí? Hoy estamos en la mitad prácticamente, o menos de la mitad, hemos ido perdiendo muchos mercados. Teóricamente, según los analistas o economistas, principalmente por esta baja competitividad de nuestra viticultura, ¿sí? Y en esos estudios de competitividad, este es un estudio del año 2017. Se te corta, Pancho. Vamos a esperar un ratito que se conecte nuevamente Pancho. Sí, sí, por supuesto. Sí, Andrea, hay como mala señal. A mí también más temprano se me cortaba. Sí, vamos a tratar de ver si se puede resolver lo del Pancho.
Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Qué son los vinos de traslado? Porque, bueno, el profe lo mencionó, pero yo no sé qué sí, son. la vi a la pregunta, no lo quería interrumpir cuando estaba con la presentación, pero el vino de traslado es el vino que hay bodegas que solamente elaboran vino para después trasladarlo a otras bodegas. Entonces sería ese vino eh, que se elabora para después llevarlo a otra bodega y que elaboren ellos o hagan el corte ellos para su producto. Generalmente no son vinos de tan alta calidad. Un ejemplo, hay muchas bodegas en el este que elaboran vinos para luego trasladarlos, digamos, no sacan un producto final en botella. No sé si te cubro la consulta con eso. Sí, sí, muchas gracias. Sería como únicamente lo llevan a otra bodega a fraccionarlo. Sí, la otra bodega puede hacer un corte con otro vino que ellos tengan y fraccionarlo en la otra bodega y sacar su vino con ese número de inscripción de la bodega donde se fracciona. Digamos, sería un producto comerciable del vino de traslado intermedio, digamos. No está fraccionado. Pero yo puedo vender y comprar vino, me los traen en los tanques a la bodega y ese vino que yo compré lo asiento en la bodega como vino ingresado y saco mi propio vino, pero a lo mejor yo no tenía uva, ¿sí? No tenía todo lo necesario para en mi bodega hacer ese vino, entonces, sobre todo el vino y la cantidad de uva que necesito. Así que es un producto de comercializable, pero no está fraccionado. Ahí me enganché de nuevo, no sé en qué parte se volvió a cortar, Andrés. Veo que están conversando hace un rato. Estabas no me acuerdo en la filmina que estabas. Porque yo seguía avanzando y... En la filmina que aparece no me acuerdo qué filmina era. A ver. En la filmina donde estaba un mejor competidor y Argentina, comparando el porqué de la moneda que se apreciaba y otras cosas. Ah, bien, bien. Ya estaba terminando entonces la competitividad. Acá. ¿Se ve la presentación? No se alcanza a ver. Entonces se salió de la presentación nuevamente. Disculpen, andamos con problemas de... Ah, ahí está. Ahí me saltó el error recién ahora, me dice... Bueno, en la última filmina, ¿ahí se ve? Ahí se está cargando, esa filmina. Bien. Es la última filmina de esta parte. Yo pensé que me había quedado más atrás todavía, pues ni me di cuenta en qué momento me quedé hablando. Les estaba hablando justamente entonces en este estudio de competitividad, un estudio económico obviamente, de una consultora internacional, que Argentina queda muy por debajo de los otros competidores y principalmente esto lo que se trata de ver es con los competidores del mismo hemisferio, porque mucho de esta competitividad tiene que ver con los costos de logística y de traslado, ¿sí? Pero a su vez, comparado con los mismos que estamos en nuestro hemisferio, con producciones relativamente similares, estamos muy por debajo de Chile, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, y ni hablar obviamente con Europa. No sé si alcanzaron a escuchar el comentario con respecto a este gráfico de araña, que lo que hace justamente es desde el punto de vista de sustentabilidad, ver todos los factores productivos y socioculturales que tiene el país. Y en este caso el rojo, digamos, es la Argentina, comparado con los de mejor performance, ¿sí? Ustedes ven que habla desde la que es innovación, las instituciones, la logística e incluso los factores sociales como salud y educación, que es en el que más se destaca la Argentina, ¿sí? Y educación superior, aquí estaríamos nosotros, ustedes y nosotros, ¿sí? En eso sí nos destacamos, pero muy por debajo en los otros factores y principalmente en el mercado financiero, por ejemplo, un pésimo mercado financiero tenemos
relacionado comparado con otros países. Pero básicamente lo que les quería que le quedara de esta filmina es justamente en estos estudios internacionales, los otros países, o muchos de los otros países con los que nos comparamos en cuanto a estas calificaciones de competitividad, ¿sí? Logran sus aumentos, lograr aumentos permanentes en su productividad, la productividad de sus recursos, ¿sí? Y no en la espera de una devaluación de la moneda, que acá cuando hablamos de competitividad, parecida desde el sector agrícola, pareciera que siempre los productores lo que se está pidiendo es que haya una devaluación para que haya mejor competitividad, cuando en realidad el problema macroeconómico de devaluación que acarreamos desde hace muchas décadas en la Argentina, siempre es un problema y no es una mejora. O sea, una devaluación es una mejora temporaria, pero no es realmente una mejora en competitividad, sino que justamente los que hacen bien las cosas, los países que hacen bien esa competitividad, la traen a través de un aumento de productividad de los recursos, ¿sí? Bueno, esa era la última filmina con respecto a esto de sustentabilidad. ¿Quieren que paremos o en el parate que hicieron recién para terminar de ver la parte de viticultura de precisión, que es más bien la parte técnica? ¿Paramos 10 minutitos? ¿O le damos derecho? ¿Qué prefieren hacer? Les pregunto, porque si no les pregunto, no sé hasta qué momento me quedé sin... dando clases. Paremos un ratito, Pancho. Paremos 10 minutos. Sí. Bueno, entonces 10:50, ¿volvemos, chicos? Bueno.